Romanos, capítulo número 3. Vamos a meditar en esta noche desde el verso 27 al verso 31. Romanos, capítulo 3, verso número 27 al versículo número 31. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Verso 28, lea por favor. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Todo el verso 30. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar en breve nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Amado Dios, Señor Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad de podernos congregar aquí en tu casa. Gracias, oh Dios, porque de alguna forma nuestras vidas siempre están direccionadas hacia tus caminos. Dios, si no nos redarguyes de pronto en la mente, lo haces en el corazón, y eres tú el que pone, como dice la Escritura, el querer como el hacer en nosotros. Por eso estamos aquí, oh Dios, motivados por tu Espíritu, porque queremos ser, Padre, cada día más agradables a tus caminos. Bendíganos pues a través de la Escritura, que sea tu gracia y tu misericordia, mi Dios, manifestándose, y no solo con nosotros, sino también con estos niños que han podido, ay Dios, vivir a ser enseñados también por tu palabra. Gracias pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a predicar por el tema la ley de la fe. Amén. La ley de la fe. Cuando el Señor en algún momento fue confrontado y fue de alguna manera, si por medio del grupo religioso de su entorno, fue interpuesto en qué parte quedaba la ley, si para con su ministerio, ya que Jesús trajo un mensaje algo diferente de pronto a lo que acostumbrado al oído del judío. Cuando uno avanza y venga como manera de introducción a Mateo capítulo número 5, acompáñeme por favor a la Escritura. Quisiera textualmente leer lo que Jesús manifestó en Mateo capítulo número 5. Dice la palabra del Señor en el versículo número 17. Mateo capítulo 5, verso número 17. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: si no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, es necesario para entender en su fondo el pasaje bíblico tener claro qué significa el término legal abrogar. Apunte por favor el significado. Si el término abrogar implica suprimir, anular, abolir, y se aplica especialmente refiriéndose a leyes, decretos, edictos o sentencias u ordenanzas. Repito, el término abrogar implica suprimir, anular, abolir, y se aplica especialmente refiriéndose a las leyes, decretos, edictos, sentencias u ordenanzas. Todo eso tiene o conlleva la palabrita abrogar, es decir, Jesús les ha dicho al medio de su entorno que Él no ha venido a suprimir la ley ni a suprimir lo que fue manifestado por los profetas, ni mucho menos ha venido a anular la ley o a abolirla, sí, bajo ningún aspecto. Al contrario, dice la Escritura que Él vino más bien para
cumplirla, dice la Escritura en el versículo 17, en la parte final, sino para cumplir. Y aún más, en el versículo 18, usted puede reconocer en el texto al leer lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen, es decir, hasta que termine el tiempo del cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora, si esto es así, recordemos por favor el capítulo número 3 de Romanos, dice el Señor en el versículo número 27, ¿dónde pues está la jactancia o el orgullo o el vano orgullo? Queda, dice ahí, excluida, y es en función de la óptica del judío, porque para el judío el ser merecedor de transmitir por medio de su pueblo la ley a las naciones, o el haber sido usado ellos como el intermediario, la verdad se lo podría ver así, de Dios y la humanidad, recordando que cuando Dios puso palabras de Dios en la boca de los judíos, básicamente ellos se constituían como para los hombres que eran, diríamos, sin entendimiento de lo espiritual, eran como embajadores de Dios mismo. Tanto así que cuando uno va al libro del Éxodo, uno puede ver ahí en el escenario de la zarza de qué manera Dios le dirá a Moisés: tú serás para Faraón Dios, tú serás para Faraón el portador de la palabra. Pero obviamente eso en cuanto al que desconoce. Y este término, si podríamos decir que para el orgullo propiamente judío era algo sumamente grande, prestigioso. Pero venido Cristo, obviamente todo esto sí se dio de una manera muy diferente bajo la óptica de Jesús. Cuando uno avanza pues al verso 27, que es el texto inicial que estamos tomando de partida en este estudio, dice: ¿dónde está pues, al judío le pregunta, ¿dónde está tu jactancia? ¿Dónde está tu orgullo por haber sido el depositario de esa palabra? Dice la Biblia: queda excluir, es decir, si en algo tú te sentías orgulloso de ser el portador, o por lo menos en quien Dios confió la palabra, esto queda excluido. Y dirá, ¿por cuál ley queda excluida? Es decir, ¿qué lo está reemplazando? ¿Qué otro mensaje más importante que el judío recibió de Dios si se puede manifestar ahora? Y ahí es donde él menciona, a manera de pregunta: ¿por la ley acaso de las obras o de las buenas obras? Y él responde, el mismo autor bíblico responde diciendo: no, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. ¿Cómo entender este marco referencial del cual la Biblia nos narra? Bueno, cuando uno va a la Escritura, llamado hermano, uno debe de entender que la ley, los profetas, todos hablaban, sí, obviamente del advenimiento del Mesías. Pero el Mesías, como tal, para poder ser, digamos, de utilidad a la raza humana, se necesitaría, para poderlo recibir, este ingrediente del cual la Biblia nos narra ya en la parte final del verso 27, aduciéndose a la fe. Todo lo que el Cordero de Dios habría de, en este caso, manifestar, solo cobraría valor para la humanidad a través de la fe. Si bien es cierto, la ley anunciaba las órdenes, los mandamientos, los decretos, las profecías del advenimiento del Salvador, al Salvador como tal se lo debe de recibir solamente por la fe. Tanto así que Jesús en algún momento dijo lo siguiente: acompáñame por favor a los mismos evangelios, allá en el capítulo número 5. Venga conmigo por favor al evangelio de Juan, capítulo número 5. Ahí Jesús manifestó lo siguiente. Evangelio según San Juan, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo número 5. Leamos por favor qué nos dice el versículo número 39. 39. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, Jesús hablando les decía: escudriñad
si o rebusquen, eso es el término escudriñar o escarbar, si escudriñen las Escrituras, verso 39, porque a vosotros, y eso hablándole justamente al medio judío que sabía de la ley, porque a vosotros os parece que en ellas, ¿qué podrías encontrar? En ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, porque ellos al buscar, obviamente decían, bueno, la vida eterna está en la ley, de hecho el que la cumple a rajatabla o entrega de Dios todos sus beneficios. El problema que ya lo hemos también nosotros mencionado en enseñanzas anteriores era que la ley por sí sola al hombre no lo podía, ¿verdad? En este caso eximir de culpa, porque en algún momento, en algo de la ley, la gente bien podría tropezar. Y el que tropezaba en un solo mandamiento, eso ya no lo hemos visto, si era culpable de qué? De todos nosotros. Ahora, dice la Biblia en el versículo 39, ¿sí? Y ellas, hablando de esa ley que fue declarada, y ellas son las que dan testimonio de quién. Ellas dan testimonio de mí, hablando obviamente de la obra de Jesús, la persona de Jesús y su acto que debería de ser aceptado única y exclusivamente por la fe. Adicionalmente dice en el verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué no quería venir a Jesús? Porque la palabra, si bien es cierto, anunciaba al Mesías, al Salvador, había que aceptarlo por la fe. El problema es que en el medio donde Jesús se desenvolvió y predicó, nadie quería, por lo menos los grupos religiosos y de su entorno, nadie quería aceptar por la fe a Jesús como quien, como el Hijo de Dios. Cada vez que él medio insinuaba que venía del cielo, le decían blasfemo. Cada vez que él medio insinuaba que era el Hijo de Dios, casi que lo querían apedrear. Es decir, nunca hubo para el médico judío una aceptación por la fe de las Escrituras. Eso es lo que de alguna forma, cuando uno avanza a la carta de Romanos, si volvemos por favor al capítulo número 3, donde se nos indica en la parte final del versículo número 29, que es necesario, el versículo número 27, que es necesario, gloriarse, si de algo hay que gloriarse, es de poder aceptar la ley, pero no la ley como tal, sino la ley de la fe. Porque la verdad, la fe como tal, si bien es cierto, es un acto que es intangible, donde solamente se agarra la esperanza del hombre a ese ser divino. Eso, bíblicamente, también está escrito en los corazones de cada ser humano. Ahora, esto, mi amado hermano, a manera de un resumen, dirá en el versículo número 28, el Espíritu Santo, dice, ahí el apóstol Pablo, en el verso 28, dirá, concluimos pues, es decir, haciendo un resumen de estos primeros 3 capítulos. Si concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Claro, eso en cuanto a la fe salvadora. No hay obra que el hombre pueda hacer para ser salvo. Eso es indiscutible. El hombre por sí solo no puede hacer nada para granjearse de Dios, diríamos, su bendición o el cielo mismo o la vida eterna. No se da, digamos que no se abre el camino al cielo, como lo he mencionado en muchas oportunidades, por ser buen padre, por mantener una refrigeradora llena, por ser un buen marido, por ser responsable, por ser respetuoso. Nadie puede aspirar, por lo menos, a la entrada del cielo creyendo que por esto se le va a permitir ingresar. Imposible. Lo único que se necesita para obtener la vida eterna es creer en el sacrificio de Jesús por mi vida. Amén. Tomarlo como un acto de sustitución. Él muere en mi lugar. Dice la Biblia, pues, en el verso número 28, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Verso número 29. Léalo por favor con detenimiento.
Ahora, con respecto a esta nueva forma de ver la ley, entiendo que se habla de la ley, pero como si bajo el aspecto de la gama de la ley de la fe, dice, es Dios solamente en función de esa ley, es Dios solamente, versículo 29 estamos, Dios de los judíos, es Dios solamente Dios de los gentiles acaso. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Ahora, ¿eso qué implica? No es que se hace a un lado al judío con respecto a esta nueva forma o manera de ver la ley bajo la óptica de la fe, sino que esto también, llamado hermano, sí abarca la manera de compensación a los que de manera inicial recibieron la ley, también hay apertura para recibir la gracia o la fe. Ambos, gentiles y judíos, reciben el mismo, diríamos así, la misma recompensa, el mismo galardón. Entendiendo que cuando hablo de judío, hablo de la religión como tal de los israelitas. Recuerde que ya hemos visto la diferencia entre ser un judío, un israelita o un hebreo. Ambos, o los tres, son términos muy distintos uno del otro. Un ecuatoriano puede llegar a ser un judío, no necesariamente porque tenga nacionalidad israelita, sino porque adopta o abraza la fe del judaísmo. Así como el cristianismo es considerado una religión, el judaísmo también lo es. Si me está entendiendo esta parte, llamado hermano, el judío alcanza por la ley, al igual, y cuando hablo de la ley de la fe, alcanza por igual los mismos beneficios que adquiere un gentil. Ahora, ¿a quién me refiero cuando implico el término gentil? A todos los que no son o profesan el judaísmo. ¿Sí? Es decir, todos aquellos que no son judíos también son considerados como gentiles y por ende aptos para recibir la misma gracia que recibió el judío. O sea, si usted no es judío, obviamente usted dirá, pero yo soy ecuatoriano y mi fe puede ser muy diferente a la de un judío, sí, pero por la ley de la fe usted puede también abrazar la salvación. Sí, usted también puede obtener los mismos beneficios que lo obtuvo el judío. Ahora, dice la Escritura, llamado hermano, como para ver un poquito más amplio este aspecto. Acompáñeme, sí, para ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Cuando uno va, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, un libro antes de Romanos, en el capítulo número 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. ¿Lo tiene? Hechos de los Apóstoles, capítulo número 20. Mire con detenimiento, por favor, que nos dice el Señor. Voy a leer desde el versículo número 17 y voy a llegar, o quiero llegar hasta el versículo número 21, que es ahí donde se encuentra lo que quiero resaltar, pero lo leo por el contexto, desde el 17. ¿Lo tiene? Hechos 20, versos 17 al 21. Enviando pues desde Mileto, que era una región, una ciudad, enviando pues desde Mileto a Éfeso, otra ciudad, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Verso número 18. Lean. Por si acaso, este argumento es una narrativa que el apóstol Pablo anuncia, obviamente, a la iglesia para poder nuevamente ir, sí, a su tercer viaje misionero. Verso número 19 nos dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas, penosamente por no aceptar la ley de la fe, sino por las acechanzas de los judíos. Verso 20, léalo. Y dice el verso 21, y esto es lo que quiero resaltar. Dice, testificando, sí, ¿a quiénes iba Pablo testificando? O hablando del Evangelio.
testificando a judíos y a gentiles. Mire, el mismo mensaje acerca del arrepentimiento para con Dios y a su vez con el creyente, porque esto era necesario para judíos y para gentiles, y de la fe en nuestro Señor, sí, Jesucristo. Acompáñenme rápidamente, por favor, a la carta de los Gálatas. Vayamos, sí, a cotejar algo adicional. En Gálatas, capítulo número 3, mira con detenimiento que nos dice desde el verso 24 al verso 26. Gálatas, capítulo 3. Bien, dice la palabra de nuestro Dios, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y ese término ayo es, diríamos, nuestro dolor, ese ayo es ay de dolor o de juicio, ¿sí? Es diríamos, una composición de la palabra, una conjugación. Dice la Escritura, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, versículo 24 de Gálatas 3, para llevarnos a quién. Mira, esa ha sido la intención de la ley. ¿Para qué ha servido la ley? Para llevarnos a quién. A Cristo, claro. Para un gentil es fácil, diríamos, experimentar la transición, porque para nosotros la ley de Dios no ha sido mayor, diríamos, peso de responsabilidad. ¿Quién de ustedes, digo yo, que creo que la mayoría nacido en hogares cristianos por lo menos, a quién de ustedes se les obligaba? De pronto sí, a los mandamientos o a un catecismo, pero ¿a quién de nosotros se nos obligaba a vivir toda la ley? A ninguno de nosotros. Pero al judío sí. Desde su nacimiento, de hecho el Salmo 119, que es de hecho el salmo más largo de la Biblia, era impuesto a los adolescentes a aprendérselo de memoria. Ya que a través de él, es el salmo más largo de la Biblia, si a través de él se enseñaba el alfabeto, eso es un acróstico de eso. Si usted rapidito, por favor, ubíquese en el libro de los salmos, así rapidito, a vuelo de pájaro, no pierda Gálatas, no lo pierda, porque vamos a seguir leyendo. Si usted ha sido un poquito juicioso en la lectura, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 119, usted va a encontrar cada 8 versículos, exactamente, 8 párrafos, cada 8 párrafos, si usted va a encontrar como prefacio un signo ahí en la parte superior. ¿Qué va a encontrar ahí? ¿Podría leer el primer signo? A ver, el segundo signo luego de 8 versículos después. El tercer después de 8 más. Y de ahí sucesivamente es todo el alfabeto hebreo. Así de sencillo. Es el alfabeto hebreo. Para un judío tenía la obligatoriedad para pasar de la pubertad a la adolescencia, tenía que recitar todo el Salmo 119. La ley tenía que formar parte de su ideología, de su fe, de su creencia. Ahora, usted debe entender que para un judío que tenía metido en los huesos la ley, sin venir y recibir a Jesús como el Hijo de Dios, debió haber sido una dura, si diríamos así, una dura trascendencia en cuanto a su ideología. Y querido hermano, cuando vamos pues a la carta de los Gálatas, que es el capítulo que estamos leyendo, capítulo número 3, verso 24, entendemos que para los judíos la ley haya sido ¿qué cosa? Un dolor, un ayo. Sí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, pero a la larga. ¿Para qué sirve la ley? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, por medio de Cristo, ¿no? Justificados, pero ¿por qué ley? Por la fe. Dice aún más, pero la venida, sí, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Es decir, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo el ayo, pero ¿qué implica el ayo? Como dolor. ¿Y qué representaba en este caso ese ayo? La ley. La ley era sinónimo de ay de juicio.
o el aire de juicio era sinónimo de la ley. Venido Cristo, ya no estamos bajo, dice aquí, bajo el lago, pues todos, hablando de judíos y gentiles, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Sí, lo tiene en Cristo Jesús. Cuando retomamos, pues, la carta que estamos obviamente, le dije que no la perdiera también, no solamente Gálatas, acompáñenme por favor nuevamente al libro de Romanos. Miremos por favor con detenimiento qué nos dice el Señor en el capítulo número 3, verso número 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Ya sabemos que no es así. Aún más nos dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Verso número 30. Porque Dios, ¿qué es? Es uno, hablando de qué postura, tanto para el judío como para el gentil. Porque en la actualidad, obviamente, Dios puede ser a manera de nombre, puede ser de pronto ubicado como un Dios general, pero no es así. Mucha gente dice, pero el musulmán tiene a Alá como Dios. La pregunta es, ¿Alá es el mismo Dios al cual usted lo ve en la Biblia? No lo es. ¿Cómo reconocer eso? ¿Por medio de qué? De las Escrituras. Si las Escrituras, obviamente, dadas por Dios, no necesariamente son todas aquellas que dicta la Torá, en la cual, obviamente, tiene un autor muy diferente a lo que, obviamente, por las Escrituras tenemos como autores propiamente, diríamos, aceptados bajo el canon de la Biblia. El término canon significa caña. La Escritura, para poder ser de alguna forma aceptada como palabra de Dios, tuvo que pasar por la caña o por el canon. Una medida donde se evaluaba cada libro de la Biblia a fin de poder discernir qué era de Dios y qué no era de Dios. ¿Cuántos han visto de pronto películas o documentales acerca de diversidad de evangelios? Hay evangelios que usan Judas. Sí, no sé si usted de pronto en algún momento lo ha escuchado o ha de haber escuchado el término en algún momento de los evangelios apócrifos, que son evangelios que no tienen inspiración del Espíritu Santo. Y se sacan, de hecho, películas, se sacan novelas, se sacan libros, y se hacen ver como que si forman parte de la Escritura, pero no son parte de la Biblia. Mi querido hermano, hay obviamente que tener mucho discernimiento hasta para poder saber qué leo o qué llevo a mi casa para que pueda ser o no de edificación para los míos. Mi querido hermano, la Escritura, sí, la haremos bien nosotros en poderlo estudiar, si es obviamente lo que Dios a través de su palabra nos la ha proporcionado. Dice pues la Biblia en el versículo 30, Dios es uno, y Él justificará, no por las obras de la ley, Él justificará por la fe. ¿A quiénes? A los de la circuncisión. ¿Y por qué toma como referencia la circuncisión? Porque esta transición que Dios un día la puso como pacto al pueblo hebreo, luego esta sí pasaría también al pueblo gentil, pero ya no hecha en el miembro viril del hombre, sino en el corazón. En la antigüedad, el primer pacto que Dios estableció con el hombre era el corte del prepucio, el grande del hombre, para poder quedar incluido como pueblo de ¿quién? De Dios. Eso Dios lo instauró allá con el patriarca Abraham. Venga rapidito por favor a la Biblia, solo para ver la referencia. Cuando uno va al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, libro del Génesis, ¿lo tiene? En el libro del Génesis, en el capítulo número 17, y algo curioso de este pacto es que Dios lo establece antes
de que le fue otorgado a Abraham la promesa de la descendencia. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 17. Leo desde el versículo número 8 en adelante, no, 7 en adelante. Quiero llegar hasta el verso 11, pero leo desde el 7. Y estableceré, le dice Dios a Abraham, y estableceré mi pacto entre mí y ti. Verso número 7. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Verso número 7 sigue diciendo, ¿para qué lo hizo? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Verso número 8, ¿podrías leerlo? Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Verso número 10. Ajá. Será circuncidado, ¿qué nos dice? Ajá, será circuncidado todo varón, ¿verdad? De entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ese pacto, mi amado hermano, fue tan riguroso, fue tan, diríamos, impuesto, que en Jesús tuvo que haberse llevado a cabo la circuncisión. Jesús fue circuncidado. De hecho, el apóstol Pablo, como fue oriundo propiamente dentro de la, si diríamos, de la religión judía, también fue circuncidado. E inclusive ya lo hemos visto en otros antecedentes bíblicos, como hasta cierto punto también otros gentiles que nada tenían que ver con el aspecto de la circuncisión, fueron obligados también a circuncidarse. Pero la circuncisión, si volvemos por favor a Romanos capítulo 3, es el texto que nos acompaña en esta noche. ¿Qué nos dice la Biblia? Versículo número 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe también a quienes Dios va a justificar, a los que son de la incircuncisión. Ahora, usted recuerda, yo ya le he dicho muchas oportunidades, ¿qué significado tiene el prefijo in antes de una palabra? ¿Qué significa? Negación como tal, sí, negación. Es decir, que no tiene aplicación. Cuando usted ve una palabra como dice, no, es como que alguien se le acerca a usted, qué sé yo, usted sea un maestro y venga un alumno y le diga, discúlpeme porque ayer no pude venir porque me quedé dormido. Usted pregunta, ¿cómo determina esa falta? ¿Justificable o injustificable? ¿Por qué? Porque el acto como tal de no haber venido porque se quedó dormido es un acto de irresponsabilidad. Y usted dice, esa falta es injustificable, no tiene valor, ¿verdad? Ahora, de la misma forma, dice la Biblia en el verso número 30, que Dios ha justificado a los que son de la incircuncisión, es decir, el pueblo gentil que no necesitaba ser circuncidado para ser parte del pueblo de Dios. Cuando uno va a la Biblia, y acompáñeme por favor, venga a la Escritura. Dice la Biblia en la carta de Colosenses, acompáñeme por favor, al capítulo número 2. A veces hay quienes preguntan, aún dentro de la esfera cristiana, diciéndole, pastor, ¿y podemos circuncidar a mi hijo? Y la respuesta está en la Biblia. En Colosenses, capítulo número 2, ¿lo tiene? Verso 11, dice la Escritura. De ahí en adelante vamos a hablar muchísimo acerca de esto. Dice, en Él, hablando de Jesús, en Él, versículo 11,
también fuisteis, ¿en quién? En Cristo. En Él fuisteis circuncidados, pero ¿de qué manera? Con circuncisión, pero dice de qué. No hecha ¿qué? A mano. ¿Por qué? Porque la circuncisión era un acto por el cual, a la verdad, bíblicamente era muy rústico. Se cogía al niño pequeñito, si se le ponía delante del sacerdote, el cual cogía el miembro del bebé, así de esta manera, lo ponía sobre sobre una especie como de tablilla, y cogía un cuchillo de piedra, el pedernal, afilado, pero está. Estiraba delante del niño y corte, y lo mandaba a la casa. Y ahí, obviamente, a través de oraciones y súplicas a Dios, se consideraba al niño como parte del pueblo de Dios. Ya muchos gentiles decían, por la religión judía, y nosotros no quedamos en esto, tenemos que circuncidarnos para ser cristianos. Y claro, muchos judíos que salieron sin la autorización de los líderes de la iglesia en Jerusalén, sí predicaban en las iglesias que tenían forzosamente que circuncidarse. Pablo, si queriendo corregir esto, puso nuevamente esta causa delante de la iglesia y fue estipulado que los gentiles no se los deberían estorbar con tales prácticas, solamente con tres. No comer sangre, no comer ahogado y guardarse sin contaminación de los ídolos. Ahora, dice la Biblia en el versículo número, de Colosenses, capítulo 2, verso número 11, en él fuimos circuncidados con circuncisión, pero no hecha a mano. Al echar de qué cosa? De vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿En quién fuimos circuncidados? En la circuncisión de Cristo. El que acepta a Cristo, obviamente de manera espiritual y simbólica, también es como que se hubiese circuncidado. No de manera, diríamos, carnal, sino de manera espiritual. Aún más, dice más adelante la Escritura, en el versículo, si me acompaña por favor nuevamente a Colosenses, pero en el capítulo número 3, mira lo que nos dice el Señor. Capítulo número 3, en el versículo 10 en adelante dice el Señor, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, es decir, que no hay diferencia, donde no hay griego ni judío, que tampoco ya no hay. No hay circuncisión ni incircuncisión. Y aquí habla de las diferentes, diríamos, nacionalidades y tribus. No hay bárbaros, no hay escitas, no hay siervos, no hay libres, sino que Cristo es el todo y en todo también. Mi amado hermano, la circuncisión obviamente para la iglesia ya no es ordenanza a cumplir. Formaba parte de ese ayo que el judío tenía estrictamente que cumplir. Pero ahora nos rige una ley. ¿Qué ley rige a la iglesia? La ley de la fe. Cuando avanzamos pues a la carta a los romanos, queriéndonos concentrar ya en el último versículo, dice la Biblia, luego, por la fe, invalidamos la ley. Es decir, dejamos sin efecto la ley. ¿Qué decía Jesús allí en el Evangelio de Juan? ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido a abrogar la ley, sino más bien a cumplirla. Es decir, que la ley como tal, si bien es cierto, ha sido dada para llevar un ritual de purificación o de limpieza de pecado, esta en su orden, diríamos, sacerdotal, en cuanto al ritual de culto, todo eso ha quedado abrogado. Todo eso, pero no necesariamente todo lo que tiene que ver con valores, ética, moral y buen vivir, no solamente con Dios, sino con nuestro prójimo. Si la ley como tal, en esos aspectos, no tuviese valor, ¿cómo entonces podríamos tener el marco general
de vida que tenemos en la actualidad. Les soy de alguna manera un poquito práctico al respecto. ¿Dónde se nos dice, hablando de la Escritura, que no debemos, por ejemplo, ¿sí?, no debemos hurtar? ¿Dónde se nos dice eso? ¿En qué pacto se estipula dicha reglamentación? ¿En el Antiguo o en el Nuevo? En el Antiguo Testamento. Mire que soy preciso en decir, no hurtarás. Mi querido hermano, son obviamente tipificaciones de la ley que hasta el día de hoy tienen pleno vigor. Sí, claro, eso en cuanto al buen vivir. Le digo esto porque Cristo vio la ley de una manera muy práctica. Sí, para el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, la ley no fue un problema. Él simplemente le dijo al hombre, amen a Dios y amen a su prójimo como a sí mismo. En eso consiste toda la ley. ¿Y por qué? Porque el que ama a su prójimo, le hurtará al prójimo. No, porque no ama. ¿Me explico? Maldecirá a un sordo. No, porque ama a su prójimo. Porque este aspecto aún del trato entre jóvenes y viejos no lo estipula el Nuevo Testamento, lo estipula la ley. La ley enseñaba, no pondrás tropiezo al ciego. La ley tipificaba eso. El Nuevo Testamento no lo tipifica. Claro, el que ama al prójimo nunca hará nada malo para ofender, sí, tanto al anciano como al que sea contemporáneo de su propia edad. Hermano, todos estos aspectos de la ley están en pleno vigor. Y si alguien enseña inferior a esto, la Biblia dice también, será tenido en poco. El que enseña estas cosas, tal cual como la Biblia lo dice, será grande, pero el que quita de esto la aplicación moral de la ley, amado hermano, se mete en camisa de 12 marcos de eso. Dice la Escritura, pues, en el versículo número 31, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Cuál es la respuesta de Dios para ello? En ninguna manera. Pregunto, ¿dónde se enseña? Y aquí sí quiero meter el dedo en la llaga. ¿Dónde se enseña de quién? ¿En dónde? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? En los dos. Pero inicia ¿en dónde? En el Antiguo. Y mira que el diezmo era una reglamentación antes de que la ley fuese dada, sí, allá en el monte Sinaí. Y esto es algo que se mantiene hasta la actualidad. Claro, para quienes quieren de alguna forma, sí, considerar que esto también es de aplicación para la iglesia de hoy. Si hay mucha gente, a la verdad, que le minimiza el Antiguo Testamento, mi amado hermano, a la verdad, el único que pierde bendición en no rescatar de ella todo lo que Dios promete, soy yo. Si yo no quiero diezmar, a la verdad, ¿quién se perjudica? ¿Acaso no soy yo mismo? Si en Malaquías se dice que cuando no lo hago, robo a Dios, y obviamente al robarle a Dios, Dios permitirá que el devorador entre a mi vida, a mi hogar, a los míos, y se me lleve todo. Mucha gente dirá, hermano, yo no diezmo. Está bien, es su forma de ver. O no quiero dar lo que dice la Biblia, me abstengo simplemente a lo que yo deseo dar. Está en toda su libertad de hacerlo. Pero, aquí viene el aspecto. Ese hombre recibirá de Dios toda su cobertura. Eso solo Dios tiene la respuesta. Algo sí es comprobado. El hombre que es fiel con Dios, Dios es fiel con él también. Eso sí creo que lo hemos experimentado, sí, cada uno de nosotros en nuestra vida. Y de hecho, el que tiene la práctica de ofrendar y diezmar y no lo hace por alguna razón, él mismo considera y ve cómo Dios comienza a cerrar las puertas. Y dirá, oh, y yo sé por qué. Porque simplemente ha incumplido con Dios. Y así mismo, cuando uno tiene el buen hábito, y eso es lo loable en esto, cuando uno hace de la ofrenda y el diezmo un buen hábito, Dios en su debido tiempo traerá bendición hasta que eso reabunde. Esto no se trata de que diezme este mes y el otro mes va el doble. Eso es falso. De hecho, he visto y he comprobado en mi propia vida que cuando uno comienza a cumplir con Dios en esta área,
Dios muchas veces nos pone a prueba y nos aprieta la situación hasta el extremo, para ver si lo hacemos esperando recibir algo a cambio o lo hacemos simplemente porque somos gratos con las bendiciones que Él nos da cada día. Así de sencillo. Querido hermano, dice pues la Escritura en el versículo 31, en ninguna manera si invalidamos la ley por la fe, sino, ¿qué sucede o qué acontece cada vez que nos sometemos a la ley de la fe? Dice la Biblia, sino que confirmamos la ley. ¿Y cómo la confirmamos? Sencillo. Un creyente, un cristiano, no necesita la ley que le respire en la nuca para decir, si voy, por ejemplo, y quiero ver un texto bíblico así de sencillo, allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, solamente para ilustrar la enseñanza, en el capítulo 5, si por ejemplo nos dice la Biblia en el versículo número 20, ¿sí? Al azar estoy tomando un mandamiento. Deuteronomio 5, verso 20 nos dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Vamos a suponer que como gentiles que somos, suponer nada más, que no conozcamos este reglamento. No lo conocemos en una supuesta, en un supuesto escenario. No conozco el mandamiento, pero si tengo a Cristo en mi vida y se me llama a juicio para dar un testimonio, rendir una versión, ¿qué hablaré como cristiano? ¿Verdad o mentira? ¿Qué hablaré? La verdad. Y hablando la verdad, sin conocer la ley, testifico con mi verdad que la ley es buena. Porque la ley sí me condenaría, la ley de Dios, si yo doy testimonio falseando la verdad. ¿Cuántas veces pasa esto en casa? Sin necesidad de estar en un tribunal. Entra de pronto el marido, entra la alcahueta del marido y dice, dile que estuve contigo. Cuidado, le vas a decir a tu mujer que es de otro lado. Mira que me has esperado en el espíritu y vamos a llegar. Y le dice, no te preocupes, pana, yo te apoyo, dice el otro. Y la mujer desesperada y tranquila entra el marido y dice, ¿y de dónde estaba? Que estaba con él. Y el amigo dice, sí, conmigo pasó. ¿Qué dice la Biblia? No dirás falso testimonio. Ellos de pronto no conocen el texto, pero violentan el mandamiento, infringen la ley y caen en pecado. Sin conocerlo. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que el hombre no tiene excusa, ¿sí?, en cuanto al conocimiento o al desconocimiento de la ley. ¿Cuánta gente no recibe una llamada? Sí, estoy trabajando. Mentira, en otro lado. Voy más tarde. Mentira. Mi amado hermano, la Escritura obviamente nos hace considerar estos aspectos, haciendo notorio que en la vida cristiana la ley no se la pisotea, sino que con nuestra forma de vivir se la engrandece. Por eso dice el verso 41, luego por la fe invalidamos la ley. Lo pregunta y la respuesta es en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sabe por qué? Porque en la vida cristiana hay una ley más sublime que la ley de la letra muerta, la ley del ayo. En nosotros está la ley de la fe. ¿Y cuál fe? La que depositamos en Cristo Jesús. Aleluya. A Él sea todo honor y toda gloria. Aleluya. Padre Celestial, siempre será un privilegio poder manifestar su palabra en medio del pueblo. Ayúdanos pues a reconsiderar nuestra forma de vivir. No permitamos que por el desconocimiento de la ley, aún teniendo la ley de la fe, quebrantemos, oh Dios, sin saber aquello que es de la ley. Parece algo